Bienvenidos, soy Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, o ICC. La ICC es la Organización Mundial de las Empresas cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización. Sus intereses abarcan todos los sectores de la empresa privada. La red global de la ICC comprende más de 6 millones de empresas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y están en más de 130 países. Los comités nacionales, como el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, trabajan con las empresas miembro de la Cámara de Comercio Internacional en sus propios países para abordar sus preocupaciones e intereses, haciéndoles llegar a sus respectivos gobiernos las posturas empresariales formuladas por la ICC. La ICC transmite sus prioridades a través de una estrecha colaboración con Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G20 y otros foros intergubernamentales. Cerca de 3.000 expertos procedentes de las empresas miembros de la ICC alimentan con su conocimiento y experiencia los puntos de vista de la propia Cámara de Comercio Internacional sobre cuestiones específicas que afectan directamente a la actividad empresarial. Como bien sabes, el 1 de enero del 2020 entran en vigor las reglas Incoterm 2020, piedra angular del comercio internacional. El objetivo de este vídeo es ofrecerle un preámbulo sobre las nuevas reglas Incoterm 2020, unas reglas que, ante todo, buscan facilitar la operativa de las transacciones del comercio internacional y establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y obligaciones, tanto del vendedor como del comprador. Empecemos por el principio. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son los términos comerciales internacionales. Viene del inglés International Commercial Terms, que comprimido resulta en Incoterm. En total, a día de hoy, son una selección de 11 combinaciones de 3 letras que permiten a las partes en un contrato de compra-venta, principalmente internacional, pero también si es nacional o doméstico valdría, saber la siguiente información. ¿Dónde se produce la entrega de la mercancía? ¿Quién asume los riesgos de esa compraventa y hasta dónde? ¿En qué medio de transporte van a viajar las mercancías? Y si hay obligación de asegurar o no la operación. Los Incoterms más conocidos hoy en día son el CIF, el FOB, el ex-works o el DDP. Los Incoterms resultan muy útiles porque simplifican la contratación internacional. Con solo 3 letras y un lugar donde se entrega la mercancía, se ahorran 10 páginas de obligaciones de comprador y vendedor y se evitan dudas o complicaciones. Una gran ventaja de los Incoterms es que significan lo mismo en todos los países, porque no solo son usados a nivel nacional, sino que se utilizan en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, donde hasta el 2007 había en su Uniform Commercial Code unos términos comerciales parecidos, pero los derogaron entonces. Y desde entonces están en el mismo sistema que el resto de los países del mundo. No obstante, no debemos confundirnos. Con todo, los Incoterms no sustituyen al contrato de compraventa, solo lo concretan en aspectos clave. La transmisión de la propiedad no se decide en el Incoterm usado, sino en el derecho aplicable a la operación. Por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos, como el derecho francés o inglés, basta un título o un documento para transmitir la propiedad. En otros, como en el derecho español, se necesita título y modo, es decir, no basta con tener una justificación de la propiedad, sino que además se necesita la posesión del bien. Ahora bien, ¿quién crea los Incoterms? Sin ir más lejos, los codifica la Cámara de Comercio Internacional, basándose en las prácticas de los operadores y de los comerciantes de todo el mundo, buscando homogeneizar sus contratos. Si hacemos un poco de memoria, la Cámara de Comercio Internacional se creó en París en 1919, en una sociedad que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, defendiendo el libre comercio en un marco de reglas justas y competencia leal. Por ello, este año se conmemora su centenario. Entre sus trabajos iniciales, allá por 1921, en el Congreso de Londres, se creó un grupo de trabajo para estudiar el CIF. Es decir, en 1922 ya se discutía sobre el CIF y el FOB. Sin embargo, los primeros Incoterms no aparecerían publicados hasta 1936. Desde entonces, se han revisado cada vez que las prácticas comerciales han evolucionado. La constante actualización de las reglas Incoterms es clave para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los Incoterms no son simple tratado internacional, tampoco una ley de un país concreto. No, son usos mercantiles, internacionales, globales, cristalizados y codificados por la Cámara de Comercio Internacional, que cumple así una de sus funciones como Organización Mundial de Empresas. ¿Cuál? La de verificar la práctica comercial de todos los países, simplificarla y darle una forma definitiva, así como ponerla por escrito de una manera ordenada. A partir de aquí, su éxito y su evolución dependen de la utilización voluntaria por parte de empresarios
tanto compradores como vendedores, pero también transportistas, aseguradoras, abogados, de todo el mundo, los Incoterms son un catálogo limitado de opciones, pero cubren desde la mínima obligación del vendedor, que en el ex-works o francofábrica se limita a empaquetar y a dejar en la puerta de su establecimiento la mercancía, hasta el DDP, Delivered Duty Paid, o entrega de derechos pagados, en el que el vendedor lo hace todo, entrega puerta a puerta, incluyendo en su precio los impuestos locales en destino, lo que supone algo muy complicado, solo factible para grandes empresas que pueden tener una filial local que sea admitida como sujeto pasivo tributario en el país de entrega de la mercancía. Es lógico que los usos cambien y a veces las nuevas capacidades técnicas fuerzan que surjan nuevos Incoterms. Así, el FAS, franco al lado del buque, o Free Alongside the Ship, aparece en 1952 en la segunda edición de los Incoterms, cuando los puertos europeos están inutilizados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. O en 1990 aparece el FCA, franco transportista o Free Carrier, por la generalización del contenedor para las exportaciones. Por ello, los Incoterms se han ido revisando tras años de trabajos de comprobación de la evolución de los mercados, en 1952, en 1967, 1976, 1980, 90, 2000, 2010 y ahora en el 2020. Por el camino han habido Incoterms que han desaparecido, como por ejemplo el FOT, el FOR, el DAF, el DES, el DEC o el DDU. Centrémonos ahora en los nuevos Incoterms 2020 y lo que supone para el comercio internacional. Mientras que en las revisiones de 1990 y 2000 había 13 Incoterms y se agrupaban según el grado de obligación del vendedor indicado por la letra inicial, esto ha cambiado ahora. En 1990 y 2000, E significaban ninguna obligación. F se limitaban sus obligaciones a las responsabilidades hasta la entrega en el medio de transporte, que no paga el vendedor sino el comprador. En los términos C, la entrega es en el mismo punto que en el anterior, pero el vendedor paga el transporte. Y finalmente, en los términos D, el vendedor entrega en destino pagando el transporte. En los Incoterms 2010 se cambió la agrupación y se puso énfasis en si eran válidos para cualquier medio de transporte, 7 de ellos, o solo para buques de transporte fluvial o marítimo. Estos eran el CFR, el CIF, el FOB y el FAS. Una forma de reducir a solo 7 los nuevos Incoterms 2020 hubiera sido eliminar estos 4 Incoterms, que solo se deben usar en medios de transporte navales, y usar en su lugar los otros 7, aptos para cualquier medio de transporte. Pero como el CIF y el FOB son los más conocidos, a menudo usados erróneamente, y los Incoterms recogen la práctica mundial, no se han podido eliminar. Por ello, las modificaciones introducidas en los nuevos Incoterms se limitan a un nuevo Incoterm que es el DPU, que sustituye al DAT y parece ser la resurrección del antiguo DDU. Cambios también hay en el seguro de los Incoterms CIF y CIF y alguna pequeña modificación de detalle en el FCA. Para procesar mejor esta información, veámoslo a través de un ejemplo práctico de un uso erróneo de los Incoterms. Este mismo Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional edita los Incoterms de cada revisión en su versión bilingüe español-inglés. Además, tiene un grupo de expertos en la materia para resolver dudas sobre la correcta aplicación de cada término, porque un uso inadecuado o incorrecto podría suponer un sobrecoste innecesario que cualquier comerciante desea ahorrar. Por citar un ejemplo sencillo, una vez recibimos una consulta de una Cámara de Comercio del norte de España que nos pedía confirmar, primero, y certificar, después, una importación en condiciones ex-work, que una empresa de su demarcación hacía de un exportador alemán. Con el uso del ex-works, francofábrica, se suponía que la empresa española tenía la obligación de ir a buscar a Alemania la mercancía y que el vendedor, el alemán, solo debía empaquetarla para su recogida. Sin embargo, la empresa alemana quiso entregar lo importado por la empresa española en las instalaciones de esta, es decir, estaba aplicando un DDP, pagaba el transporte y hasta los impuestos en destino y cobraba solo el ex-works, solo los costes de producción de empaquetado. Lógicamente, la empresa española estaba encantada porque salía beneficiada, pero deseaba hacer entender a la alemana que le estaba regalando el transporte y los riesgos. Aún así, y perdiendo dinero, la empresa alemana no quiso creer que estaba aplicando mal los Incoterms. Como vemos, es muy fácil incurrir en errores de este tipo si no se conocen bien los Incoterms. Por ello, dado que los nuevos Incoterms 2020 entran en vigor el 1 de enero del 2020 y aparecen a la vez que la versión original en inglés y francés en septiembre, organizamos este Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional con otras muchas entidades
sesiones informativas o divulgativas en todo el país para darlos a conocer. Confiamos por ello poder encontrarles en todos esos seminarios o eventos que organizaremos por todo el país y les invitamos a leer pormenorizadamente los nuevos Incoterms 2020 para poder sacar de los mismos el máximo provecho.